Hola a todos y bienvenidos a la asignatura Finanzas para la toma de decisiones, FIFI 02. A continuación les voy a contar sobre los aspectos más importantes de la asignatura en cuanto a lineamientos metodológicos, actividades y también la forma en que debemos revisar las aulas para tener más o menos claro cuál es la orientación que le queremos dar a la asignatura. Para comenzar, les quisiera mostrar una parte que es muy importante y que en el fondo es la que ojalá se pudiera leer al comienzo, cuando recién se entrega la asignatura, incluso antes de la dictación. Vamos a ingresar acá al espacio exclusivo del docente, donde podemos ver el plan de clases del académico. ¿En qué consiste este? Bueno, este es básicamente un documento en PDF en el cual se pueden encontrar las orientaciones más importantes de la asignatura. Este es un documento creado especialmente para los profesores, al igual que todo el material que usted pueda encontrar en la sección de espacio exclusivo docente. Que bueno, este claramente no lo pueden ver los estudiantes. En este documento se pueden ver como algunas orientaciones generales, como dije anteriormente. Es el caso se explica en qué consiste, por ejemplo, el 20% de libre disposición, cómo se pueden añadir nuevos materiales, también cómo se realiza la búsqueda en biblioteca o más bien cómo podríamos utilizarla. Y como se puede ver acá, esto está dividido por unidades. Entonces encontraremos el detalle de cada actividad en cada unidad. Por ejemplo, están las horas asignadas online de la unidad 1, que se llama Introducción a las Finanzas Corporativas. Este tiene en total 10 horas y la ponderación de la unidad es de un 20%. Y las semanas que el estudiante debe trabajar son 2. Así podemos ver, por ejemplo, que durante la primera semana los estudiantes van a realizar la evaluación 1, diagnóstica y además una actividad formativa. Ninguna de las dos tiene ponderación. Entonces, acá se recomienda, por ejemplo, invitar a los estudiantes a realizar el diagnóstico. También identificar un poco cuál es el conocimiento previo que ellos tienen para así poder ayudarlos y guiarlos durante el desarrollo de la asignatura. En cuanto a la actividad formativa, la idea es revisar que los estudiantes hayan realizado la actividad formativa y también la diagnóstica. En el fondo, esta es una actividad interactiva, eso también se explica acá. Y también cuánto tiempo deben realizarlo. Además de los documentos que se aconseja que lean los estudiantes antes de realizar cada actividad. Y también acá se puede encontrar, como se ve en este caso, la bibliografía con la información de la actividad. Y así esto se va repitiendo por cada una de las evaluaciones. En el caso de la unidad 2, por ejemplo, se encuentra la evaluación formativa 4, que es un cuestionario en línea. También se indica que tiene una ponderación de un 0%. Y se explica en qué consiste cuáles serían en el fondo los contenidos más importantes sobre los cuales se va a preguntar. El introductorio de la unidad y los materiales asociados también a esta. Y bueno, también claramente se explica sobre las evaluaciones sumativas. En este caso se explica que es un 15% de ponderación. Eso es bien importante considerarlo porque así podemos saber qué tanta atención le debe entregar el estudiante a las actividades. Bueno, ojalá fuera la misma atención y dedicación a todas. Sin embargo, las actividades de evaluaciones sumativas son más importantes en ese sentido, al menos en el caso de las ponderaciones. Y volviendo al aula, acá, como le vuelvo a repetir, que acabamos de ver el espacio exclusivo del docente que se encuentra acá en el área de comunicación general de la asignatura.
Entonces ahora vamos a revisar las 3 secciones que son muy importantes de conocer al momento de la dictación. Por ejemplo, la sección de comunicados y consultas al académico cumplen básicamente el mismo objetivo, que sería mantener una comunicación directa entre el estudiante y el docente. Así se pueden realizar comunicados generales o oficiales, o también los estudiantes pueden hacer preguntas específicas sobre actividades o tareas al profesor o profesora. En cuanto al plan de clases, este es un documento muy importante. Es la base de la asignatura, o al menos explica un poco en qué consiste cada unidad, las actividades, a qué semanas se corresponde cada actividad, las fechas y la modalidad, que en este caso es online. También las ponderaciones. Entonces, en este caso se trata de 6 unidades. Esta es una asignatura larga que tiene 90 horas, por lo que también se recomienda estar motivando frecuentemente a los estudiantes para que realicen un estudio constante, porque cada actividad formativa o la actividad diagnóstica en el fondo prepara para las evaluaciones sumativas. Entonces también podrá hacer consciente a los estudiantes de esto. Eso sería en cuanto al plan de clases. Bueno, acá está la sección de exámenes, que esa se considera al finalizar el estudio de todas las unidades. Y a continuación vamos a revisar, por ejemplo, la unidad 3, que se llama Instrumentos de renta fija. Acá, como podemos ver, y en todas las unidades, se un poco replica el modelo de que al comienzo se encuentran los materiales y luego las actividades. También algunas actividades tienen asociados ciertos materiales específicos. Entonces, me gustaría mostrarles ahora rápidamente un poco del introductorio, que sería algo así como el material base de la asignatura para los estudiantes. Y acá se presentan un índice con toda la información necesaria. Como podemos ver, acá se encuentran ciertos temas que son los mismos temas que se proponen en el programa o descriptor de la asignatura. Entonces, por ejemplo, si vamos al tema 2, podemos encontrar los tipos de instrumentos de renta fija, información acerca de la realidad chilena, y también acá se describen los títulos, se detallan en qué consiste, hay una diferenciación. También se recomienda un material de profundización. Y básicamente es material con contenido en el cual en algunos casos se destaca cierta información que es importante considerar. Eso sería en cuanto a la introducción a la unidad. El material de profundización es básicamente, y como lo dice su nombre, un material cuyo contenido tiende a indagar un poco más acerca de cierta información. Por ejemplo, acá se refiere a los instrumentos de renta fija, a los instrumentos de renta fija públicos, los bonos de la reforma agraria, los bonos de reconocimiento, entre otros. Y se especifica un poco la información que se abarca de manera general en la guía, en el introductorio o introducción a la unidad. Entonces, eso sería la idea de los materiales de profundización. En cuanto a las actividades, por ejemplo, acá nos encontramos con la actividad formativa, que es un cuestionario en línea. Voy a ingresar para que veamos más o menos el formato de este. Acá podemos ver las preguntas, que básicamente es un cuestionario con alternativas de selección múltiple. Se realiza un enunciado y luego hay que seleccionar cuáles serían la alternativa correcta. Y al finalizar la evaluación, los estudiantes recibirán una retroalimentación. Y en cuanto a la semana 7 y 8,
podemos revisar la evaluación sumativa. Como se puede ver, esta es una guía de ejercicios que se llama valoración de bonos. Y acá podemos ver, y ya está en poco, es el formato que también se replica en cada una de los materiales o evaluaciones. Como pueden ver, acá se explica claramente el aprendizaje esperado, los criterios de evaluación, esto muy en línea con lo que se propone en el programa de la asignatura. Y finalmente acá están las instrucciones, que es muy importante leerlas. También acá se explica acá al lado cuánto es el porcentaje o el puntaje que tendrá cada sección de la evaluación. Y también esta es una sección muy importante porque a partir de estos materiales ellos deben realizar esta evaluación. En realidad acá se pueden encontrar los contenidos que les ayudará a los estudiantes a realizar de la mejor manera. Y finalmente acá, bueno, se puede ver el formato de entrega, que más bien tiene que ver con cómo será la portada, cuál es el archivo, en qué formato estará, si en Word o PDF, el número de páginas. Y así, acá hay una pequeña tabla con los puntajes de la evaluación. Y bueno, junto con estos materiales acá hay dos documentos que solo los verá el docente. Uno es la pauta de corrección de esta actividad, en el cual está resuelto ya el ejercicio que ellos deben realizar. Y además de eso, hay un solucionario, es decir, acá podemos encontrar un documento con el proceso que se desarrolló para resolver cada ejercicio. Entonces acá, como se puede ver, se encuentran los cálculos, la aplicación, hay incluso un gráfico, algunas fórmulas y así. En caso de que el estudiante requiera alguna información sobre el formato de entrega o los documentos que se debe entregar, se aconseja que también en el foro comunicado se pueda dar información sobre esto previamente a los estudiantes para así luego, cuando ya sea la fecha de entrega, ellos ya tengan claro cómo deben hacerlo. Dependiendo de la actividad, por lo general estas deben ser subidas a la plataforma Moodle, como archivo PDF o Word o algún archivo Excel probablemente, dependiendo. Y bueno, esa ha sido como una pequeña introducción a la asignatura Finanzas para la toma de decisiones. Desde ya agradezco su atención y comienzo a despedirme deseándole el mayor de los éxitos para este semestre junto a los estudiantes y en la dictación de esta asignatura. Nos vemos o nos escuchamos en otra oportunidad.